habiendo nosotros leímos los primeros 5 versículos o 6 versículos de 2 Samuel 15, vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos por poder en tu presencia hoy día. Te pedimos que bendigas tu palabra para que sea útil para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez vimos que en capítulo 14 que Joab convenció a David traer a Absalón, el hijo que asesinó a su hermano, de exilio hasta Jerusalén otra vez. Y en este asunto David siguió sus sentimientos en lugar de la palabra de Dios, pero no a Absalón, aunque Absalón no dio ninguna prueba de haberse arrepentido de sus mal hechos. Y vemos en capítulo 15 que por no hacer caso del pecado de Absalón entonces fue animado a hacer más pecado. Y por eso debemos entender que Dios no perdona el pecado que no es arrepentido, de lo que no es arrepentido, porque uno que no se arrepiente todavía es rebelde contra Dios y Dios no lo acepta así. Bueno, en capítulo 15 y 16 vemos que David comienza a pagar por no haber corregido a su hijo. Su hijo levanta una insurrección contra él y él tiene que huir por su vida. Y mi propósito esta mañana es presentar unas cosas, lecciones espirituales que vemos en que Absalón subvierte al pueblo y que David comienza a huir. Y bueno, yo quiero decir al principio, debemos considerar a Absalón como un tipo de anticristo, en el sentido que un anticristo es alguien que resista a Cristo, y Absalón seduce al pueblo para que no sigan a su rey verdadero, quien es tipo de Jesucristo. Y ya hemos visto, como el Nuevo Testamento nos dice, que el Antiguo Testamento no es solamente historia, pero escrito para nuestro beneficio espiritual. Y entonces, leyendo esto, hay que recordar que no más es una historia de una insurrección, sino es que David es el ungido de Dios y Absalón está levantando una rebelión contra no solamente su Padre terrenal, sino contra Dios. Y nosotros tenemos un enemigo que siempre está buscando robar nuestros corazones de Dios, para que en lugar de servir al Señor Jesucristo, sirvamos a un rey terrenal. Y en lo que pasa aquí podemos ver los métodos y ser prevenidos. Primero, Absalón se presentó en una forma impresionante de afuera. Sacó sus carros y sus caballos. Parece que David fue un rey humilde que no hizo estas presentaciones de su grandeza. Pero para Absalón, él andaba, y la gente que fue impresionante, que pensaba en cosas externas, ellos lo admiraban por su lujuria, su éxito y tantas cosas. Segundo,
versículos 2 hasta 4, él creó resentimiento y desatisfacción con David. Dice que fue a la puerta, es decir, donde hicieron juicios y hablaban con la gente que venía. Oh, tú tienes razón. Era un político muy capaz. Cada persona que le hablaba estaba correcto. Y hizo muchas promesas que no pudo cumplir, pero no le importaba esto. Decía, no hay nadie para ayudarte, versículo 3, pero si yo fuera rey, yo sí te ayudaría. Y yo no estoy convencido que lo que decía era verdad, porque es cierto que el rey escuchó a la mujer que envió Joab, pero quién sabe. Pero otra cosa, el Salmo 41, escrito por David, dice que por un tiempo él estaba bien enfermo y luego dice que el amigo, él le traicionó, y esto es algo que también Jesús citaba en respecto a Judas. Entonces, algunos opinan que el Salmo 41 habla de este tiempo en la vida de David y que posiblemente él tenía una enfermedad grave que lo prevenía de ir a hacer juicios con el pueblo y cosas así. No sabemos, pero es posible. Pero de todo modo, Absalón acusaba a David de no cuidar de su reino. Decía al pueblo que yo daría a ti juicio. Y no pretendía ser uno con ellos, no permitió que ellos le besan, le hacen, doblan la rodilla ante de él. Y la otra cosa es que él persistía en eso por 4 años. Versículo 7. Tenía mucha paciencia para subvertir al pueblo. Y así, versículo 6 dice que robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Robó. Porque Israel debe haberse recordado que David peleaba por ellos desde su juventud, que como rey estableció una paz que nunca habían conocido. Deben haber reconocido a David como el ungido de Dios y deben haberse ofendido por lo que Absalón hizo en lugar de escucharlo. Pero fueron engañados por sus maneras, por sus promesas, y puedo decirles que el diablo usa estos mismos métodos para atacar a nosotros y a nuestra fe hoy día. Se presenta como ángel de luz, usa personas que parecen tener mucho éxito y quienes queremos imitar. Ellos echan dudas de que Dios nos ama para que seamos satisfechos con el cuidado de Dios. Como el diablo en el huerto de Edén dijo: Dios, ¿en verdad que no puedes comer de ningún fruto? Pues no, pero él exagera, maltrata la palabra para presentar que Dios no nos ama. Y he visto que hable a veces por un pastor que predica
oh, Dios quiere que tengas éxito en todo y que seas rico y todo esto. Y luego, cuando problemas vienen, porque es cierto que en cada vida vienen problemas, es que uno que escucha esto piensa, pues, ¿dónde está mi Dios? Me prometió estas cosas y no las tengo. Y puede ser un miembro de la iglesia que comienza a murmurar contra el pastor y habla con nosotros y cambia las palabras que el pastor dice hasta ataques personales en otros hermanos en la iglesia y comienza a fomentar una rebelión entre la iglesia. Hay muchas formas en que el diablo engaña al pueblo para que resientan los que Dios ha puesto para guiarlos. O los engaña para que resientan a Dios mismo. Tenemos que tener mucho cuidado en escuchar a voces que quieren murmurar contra el Señor, contra los que ha puesto en autoridad sobre nosotros. Bueno, entonces vimos cómo Absalón roba a la gente y luego cambia de criticar hasta hacer una rebelión abierta. Va a su papá y dice, papá, quiero cumplir un voto que hizo al Señor. Y uno puede imaginar que David estaba alegre que por fin su hijo está haciendo una indicación de fe. Oh sí, vete, cumple tu voto. Pero al ir, comienza a fomentar la rebelión. Y digo, el diablo pretende ser religioso. Usa personas religiosas. No debemos buscar el destino de personas, pero siempre debemos examinar el fruto a ver si están siguiendo el liderazgo del espíritu o del mundo. Bueno, Absalón va a Hebrón, lleva con él 200 personas probablemente nobles que no entienden lo que está pasando, pero su presencia da a Absalón el parecer de su apoyo. Y si alguno dice cuando ve lo que está pasando, no estoy en favor de esto, ¿qué le va a pasar? Ya tenía Absalón, ellos en su presencia y con sus soldados va a matarlos. Entonces, parece que muchos están apoyándole. En el versículo 12 nos da el apoyo verdadero que tenía. Absalón llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahitofel, vamos a ver más luego, es una persona muy influencial que antes apoyaba a David, pero ahora apoya a Absalón y por eso ciertamente influyó a otros a apoyar a Absalón. Entonces, Absalón ha hecho su rebelión, tiene números, tiene el consejero de David más respetado, y por eso va a poder enseguida entrar en Jerusalén sin nadie lo resistiera. Entonces todo esto es pasando y cuando David recibe las noticias, en versículo 15, digo en versículo 14, 13, parece que él no ha hecho ninguna preparación, no sabe lo que te va a pasar. Quizás él cerraba sus ojos a lo que su hijo hacía, pero
quiero enfatizar que en su calamidad, su carácter piadoso comienza a brillar otra vez. Primero se ve en que no busca a sí mismo solamente, sino en su gente y en la ciudad. Versículo 14. David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hierra la ciudad a filo de espada. Él pensaba: si me quedo aquí en Jerusalén y Absalón nos sobrepodera, bueno, él va a matar a toda la gente inocente. Entonces, en lugar de arriesgar la vida de esta gente inocente, él huyó y llegó. Y yo estaba pensando en eso en comparación hoy día. No sé si ustedes escuchan esto mucho, pero hay muchos terroristas atacando a Israel de Palestina. Ellos están escondiéndose entre la gente, el pueblo humilde, para que si Israel los ataque, mate a inocentes también. Opuesto, David, más noble, dice: si me van a atacar, bien, pero no van a sufrir la gente inocente. Y sale. Y lleva a sus esposas, sus hijos, aunque ellos iban a hacerlo mover más despacio, y también los chicos de los hombres que lo acompañaban. ¿Por qué? Él podría haber corrido con facilidad, él solo, con sus hombres, pero sabía que era probable que Absalón mataría a todos esos inocentes, entonces los llevó. Y siempre pensando en otros. Versículo 19. Vino a él Itaí Eteo, un hombre de Gat, que acaba de llegar, y dice el rey: ¿para qué vinieses tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. O sea, tú no estás asociado conmigo, tú puedes quedarte sin arriesgar tu vida. Y le dice versículo 20: ayer viniste y hoy vas a volver otra vez. Pero Itaí, versículo 21, responde: vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Esto tenía que animar a David, y le dice: pásate. El hombre quedó con David. Y también los cereteos y los peleteos, versículo 18, o sea, extranjeros de Israel, fueron más fieles a David que su propio pueblo. Y ellos, ciertamente, parece que Itaí creía en Dios, quizás un prosélita, porque él cita a Dios en su respuesta a David. Y luego vienen los sacerdotes con el arca de Dios, dispuestos para seguir con David, y dice David: no, ustedes quedan, dejan el arca en el tabernáculo donde pertenece. Él no fue supersticioso como Saúl, pensando que por llevar el arca él pudo ganar unas batallas. Y David entendió que el favor, la gracia del Señor no dependía en el arca, sino en Dios mismo. Por eso, él dijo en versículo 25, vuelve el arca de Dios a la ciudad.
si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y por eso él confiaba en Dios. Se puso en las manos de Dios y luego él no sabía qué iba a hacer el Señor, pero yo creo que estaba reconociendo que él no merecía nada, pero se puso en las manos del Señor y el Señor y confiaba que el Señor iba a hacer lo que es bien. Y esto es buen ejemplo para nosotros. Me recuerda, estoy pensando también en palabras que dijo después, en su humildad, y me pensaba en cuando Jesús dijo, los hombres estaban en el templo, el rico decía, Señor, gracias que yo no soy como esto, y el otro, el pecador, dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesucristo dijo, este último fue justificado. David tenía esta actitud, Señor, ten misericordia de mí, y el Señor va a tener misericordia de él. Entonces, aprende de la traición de Ahitofel y ora al Señor, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y dice, versículo 32, llegando a la cumbre del monte de Olivo, él adoró a Dios ahí. En todo esto, tiene tiempo para pasar, parar y adorar a Dios y pedir su favor. Es una buena acción para nosotros. Y después de que adora al Señor, el Señor comienza a contestar su oración. Versículo 32 en medio dice, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás cargo. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, puedes dar en efectivo males consejos, dice, tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Entonces, el Señor lo envía a alguien que le apoya y él tiene una idea y lo envía a la ciudad otra vez. Luego, capítulo 16, primero le llega Siba, el siervo, vamos a hablar de él más después, pero ahorita lo que es saber, trae comida, trae alimentación para sostener a la gente. Entonces, primero parece que David oye solito, pero luego hay gente que le acompañan y otros que le apoyan. El Señor está con él. Y él tiene que sufrir mucho abuso por un hombre que se llama Simei. Y lo que dice, esta persona lo acusa de cosas de que es culpable, que es inocente, pero su respuesta, Abisai quiere matar a este hombre y David dice, versículo 11 del capítulo 16, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjalo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. O sea, David tiene perspectiva. ¿Quién es esta persona? No importa. Si yo soporto esto, quizás el Señor me va a bendecir en otra manera. Un buen ejemplo para nosotros cuando hay gente que están provocándonos. Me parece
que David sienta mucho de su pecado con Betsabé y entiende que todo esto está pasando por esto y está en su corazón diciendo, yo merezco esto, pero estoy buscando misericordia de Dios. En verdad, esto es lo que nosotros debemos decir en nuestros corazones también. No podemos decir que somos inocentes de pecado, pero sí podemos decir al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor nos dice, por ejemplo, en 1 Pedro, que es el que soporta sufrimiento sin merecerlo, esto es encomendable a Dios, y así escogió el mejor camino David. Bueno, ¿qué debemos aprender de todo esto? Bueno, primero, con Absalón debemos aprender a seguir a la verdad y que no seamos engañados. Estoy asustado. Las cosas que oigo. Gente decir en la religión, en la política, escuchando a cosas que simplemente no son verdad. Hay muchos que van a decirnos lo que queremos oír, como Pablo dijo. Pero pocos que nos dicen lo que debemos oír, necesitamos oír. Y debemos tener mucho cuidado cuando nos dicen lo que queremos oír para robar nuestros corazones del Señor y de sus siervos. El diablo siempre quiere meterse entre nosotros y el Señor. Y si escuchamos a los que critican al Señor, ay de nosotros. Un hermano escribió, las trampas de Satanás no tienen ningún atractivo para quienes están en comunión con el Señor, encuentran su gozo en Él. Entonces debemos guardarnos cercas al Señor para que las murmuraciones de afuera no nos engañen y hagan débiles nuestra fe. Otra lección aquí vemos que las tribulaciones son tribulaciones, pero a veces nos revelan quiénes son nuestros amigos verdaderos. Es sorprendente que la gente está tan listos a abandonar a David y seguir a su hijo. Es más sorprendente que su consejero Ahitofel le abandonó. Salmo 41, versículo 9 dice, el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ciertamente esto profetizaba de Jesús y Judas, pero algunos opinan que es Ahitofel quien inspiraba este mismo sentir en David. ¿Cómo me puedes abandonar? Pero hay gente en que confiamos cuando estamos atribulados que van a abandonarnos, pero a la vez hay otros, como Itaí, que van a presentarse y ser nuestros ayudantes y siervos, aunque no esperamos nada de ellos. La prosperidad nos da muchos amigos, pero es la tribulación donde se ve quiénes son en verdad, son amigos y hermanos que van a ayudar. Como David debemos ser listos para sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo.
a veces suframos inocentemente, a veces por otras razones, pero cuando suframos necesitamos encomendarnos a nuestro fiel Creador y seguir haciendo el bien. Vemos que urgentes situaciones no deben hacernos negligir la oración y la adoración. En las palabras de Mateo Henry, llorar no debe interrumpir la adoración. El llorar no debe interrumpir el adorar. Y otra cosa a observar. Capítulo 15, versículo 23. Toda la gente pasó luego, David, con toda la gente, el torrente de Cedrón. Y luego, versículo 30, David subió a la cuesta de los Olivos. David marchaba en el mismo paseo que tomó Jesús en la noche que fue entregado. Como David, Jesús se sometió a su Padre Celestial y oró. No como David. Él sabía que le iba a pasar por su sumisión. Iba a ser traicionado, abandonado y morir en una cruz. Pero él no se detuvo. Fue a la cruz por nuestros pecados. Y murió allí para pagar el precio que nosotros merecemos. Entonces debemos encomendarnos a Él y amarlo y seguirlo a pesar de lo que pasa en el mundo. Él conquistó a la muerte y pasa lo que pasa aquí. Confiando en Cristo tenemos la victoria y una vida triunfante, eterna con Él. Vamos a orar. Padre, sabemos que en este mundo muchos van a atacar a nosotros y a nuestra fe y buscar mover nuestros corazones de ti. No permita que dejemos el camino correcto confiando en Jesucristo. No permita que escuchemos a las murmuraciones de otros. Señor, si hay alguien escuchando que no conozca a Cristo, y hoy día abra su corazón para que vea su necesidad y para que confíe en Él que sufrió inocentemente por nosotros. Ayúdanos a seguirte, confiar en ti y que nuestras relaciones inspiren más oración y más adoración. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.